Bienvenidos a No Soy el Único, un podcast que te llevará a explorar el mundo, sus misterios y maravillas, conocer lugares, cosas, casos, historias únicas, lo paranormal, conspiraciones y demás. Cuestionemos todo y aprendamos juntos. Hola amigos, muy bienvenidos sean al episodio número 15 de No Soy el Único podcast. Espero que hoy se encuentren de maravilla. Yo soy Alberto y hoy les traigo una de esas historias raras que puede que sea un mito, puede que sea mentira. Es una leyenda urbana aquí en Estados Unidos muy poca conocida, que es llamada el experimento Filadelfia. No sé si han escuchado hablar de este, pero si quieren creer, si no quieren creer, eso se los dejo a su criterio. Yo nada más les traigo un poco de información de lo que supuestamente sucedió. Y bueno, pues vamos a empezar con el episodio. Pues esta leyenda urbana es conocida como el Philadelphia Experiment o Experimento Filadelfia. Es uno de los mitos militares más conocidos en Estados Unidos por ser un experimento que no solamente según transportó una vez al destructor de la Armada de Estados Unidos llamado el SS Eldridge, sino que también fueron dos veces que lo transportó en cuestión de horas de un puerto en Filadelfia hasta un puerto en Virginia, que este recorrido por lo regular se tarda 2 días. El experimento supuestamente fue llevado a cabo el 28 de octubre de 1943 y el destructor fue transportado 600 kilómetros aproximadamente. Citando a Robert A. German, él asegura que no tiene sentido que personas inteligentes como el personal militar de los Estados Unidos realizaran un experimento de tanta importancia en exteriores, a plena luz del día y en uno de los puertos más importantes del país. Aparte eran tiempos de guerra y el destructor era necesitado para esta guerra, que era la Segunda Guerra Mundial. Todo esto salió a la luz en 1955 cuando Morris K. Jessup, un astrólogo conocido por algunos libros que hablan sobre los ovnis, con una maestría y que no terminó su doctorado, también era vendedor de autos, recibe dos cartas de un tal Carlos Miguel Allende, que después también se hizo conocer por Carl M. Allen. Esta persona dice que asegura haber sido testigo del experimento y que describe cómo el destructor fue hecho invisible al ojo humano y transportado de un lugar a otro. Dicen la gente o los testigos que supuestamente hay que cuando desapareció el destructor del puerto solamente quedó como una neblina verdosa ahí donde estaba. Y hay testigos que vieron cómo apareció en el puerto de Virginia y simplemente otra vez desapareció para aparecer en el puerto de Filadelfia. Lo que pasó durante este tiempo, se dice que el destructor pudo haber sido transportado a través del tiempo, a través de dimensiones, para luego reaparecer en el puerto de Filadelfia. Allen escribió en sus cartas a Jessop que muchos de los marineros en el barco se volvieron locos, otros quedaron incrustados en las paredes del barco, en las paredes de metal del barco, unos aún con vida, y no se pudo hacer nada por salvar sus vidas. Eh, Jessup siguió la correspondencia con el tal Allen, pero cuando trataba de interrogarlo o de hacerle preguntas sobre detalles de lo que pasó, este simplemente no contestaba o contestaba con otras cosas. Y recuerden que en ese tiempo no sé si no tenían teléfonos, pero siguieron mucho por correspondencia. Fueron como unas 2, 3 cartas que se mandaron entre ellos hasta que dejaron la comunicación por cartas. Después de esto, bueno, por supuesto, Jessup no creyó y lo tomó como una broma de una persona que había estado también en una institución mental. Pero lo raro aquí es que las fechas de cuando este Carl Allen estuvo en la naval de Estados Unidos concuerdan con las fechas de
que según supuestamente pasó esto del experimento. Después de todo esto, la Oficina de Búsqueda Naval de Estados Unidos recibe un paquete donde viene uno de los libros de Jessup llamado The Case of the UFO, The Case for the UFO, y en él venía marcado con letras grandes en la portada Happy Easter o Felices Pascuas. Y lo llamaron a él de las oficinas de búsqueda naval porque era de sus libros y sabían que estaba involucrado con este tal Carlos Allende. En este libro había escrituras entre las páginas, eran como tres escrituras, tres tipos de notas diferentes supuestamente de tres personas diferentes, pero Jisoo luego se dio cuenta que eran la misma persona había hecho las tres notas o varios escritos con las notas, solamente usando diferente color de tinta. En, en estas escrituras había tres personas, como les digo, que se llamaban Mr. A, Mr. B y Jimmy, señor A, señor B y Jimmy. Y supuestamente hablaban de personas o de aliens viviendo como personas en el planeta, que ya estaban entre nosotros y que vivían aquí, y también de otras razas de aliens fuera en el espacio que según aún todavía no llegan. Eh, y con esto después pasa el tiempo y Jisoo trata de rehacer su vida, trató de escribir más libros con esto del experimento y esto de lo de su libro, pero la editora de sus libros, la editorial y la imprenta lo rechazaron, fracasó. Entonces, después de tiempo, se empezó a volver un poco inestable, decía su familia y sus amigos. Su esposa lo deja, después tiene un accidente que tardó mucho en recuperarse y en 1959 se suicida dejando encendido su coche a propósito para respirar el monóxido de carbono. Y así es como termina la vida de Jisoo. Carl Allen o Carlos Manuel Allende, él fallece en los 80, si tengo entendido, pero él siguió tratando de decir que él tenía que ver o que fue testigo del experimento con este barco de los Estados Unidos. Y bueno, siguiendo un poco con la historia del mito, Edward Duden, él sirvió en la naval de Estados Unidos y hacía su servicio en otro destructor llamado el USS Engstrom, otro destructor que él dijo que sí. De hecho, había aparatos en los dos barcos, en el Eldridge y en este donde estaba él, y eran aparatos clasificados por los Estados Unidos como secreto, pero que no eran aparatos de teletransportación ni nada por el estilo. Solamente eran aparatos que proveían protección de torpedos magnéticos de naves enemigas. Hay una historia, también salió después una historia de alguien que dijo haber estado en el barco este que desapareció, que según dijeron que él fue uno de los que estuvo dentro del barco al momento de desaparecer, pero que nunca encontraron su cuerpo después de que el barco reapareció. Pero después salió a la luz que él estaba en un bar y lo que pasó es que hubo una riña y él se tuvo que salir por la puerta de atrás y nadie vio. Y es así como dicen que, oh, pues él se fue al barco, se subió, desapareció y cuando reapareció el barco ya no apareció esta persona. Pero dice que no, que él se salió por la puerta de atrás, nadie lo vio. Y lo que él dice es que este barco simplemente agarró una ruta alterna que no tenían que recorrer tanto kilómetro y era mucho más rápido que la ruta que usualmente tomaban los destructores de un puerto a otro. Por eso les digo que tiene muchas cosas raras, pues que no se puede creer, a quién se puede creer, más bien dicho, si a uno o al otro, si es verdad, si es mentira.
porque pues es muy conocido de que hay cosas que se tapan muy bien, hay cosas que se tratan de tapar y se destapan poco a poco. Entonces quizás nunca sepamos qué pasó en verdad, pero esto fue el experimento Filadelfia. Y pues con esto llegamos al final del episodio. Espero que les haya gustado y que se hayan sorprendido como yo al saber de esta historia. Yo había escuchado de esta historia hace mucho, pero no había buscado información en sí, solamente sabía que era un barco que había desaparecido y reaparecido. Y lo que yo había escuchado era que había sido tecnología de Nikola Tesla la que habían puesto en el barco. En todo, cuando estuve buscando esto, no salió nada sobre Tesla, entonces les digo que hay cosas que ah, no sé si creer o no. Ustedes también creerán, quieren creer o no, pues se los dejo a ustedes. Y bueno, llegamos al final del episodio. Espero que les haya gustado. Si quieren compartir el episodio, ya saben, pueden hacerlo en sus redes sociales también. Yo soy Alberto, la página oficial del podcast www.nosoyelunico.com. Me encuentran en todas las redes sociales como No Soy el Único Podcast. Espero verlos, escucharlos en el siguiente episodio. Muchas gracias por la compañía. Adiós.